Listo. ¿Vieron los videos que le mandé hoy día? Bueno, vamos a empezar con un repaso. Ya no creo que si alguien se conecta y no le acepto, avísenme, por favor. ¿Sí? Por ahí a veces esto no me avisa o no estoy revisando cada tanto. Así que si alguien se conecta, avisen el grupo, me avisan, por favor. ¿Sí? Si alguien quedó fuera. Ahora, vamos a hacer un repaso. ¿Sí? ¿Qué vieron la clase anterior con el profesor Iván? Lentes, profe. Lentes delgadas, ¿sí? Sí. ¿Qué vieron de lentes? Los tipos de lentes. Tipos. ¿Cuántos tipos de lentes hay? 2, profe. 2. ¿Cuáles son? Biconvexas Biconvexa y bicóncava. Convexas y bicóncavas. Bien. ¿Sí? Estos se construyen con casquetes, ¿sí? No digo espejos porque no son espejos, ¿sí? El principio de funcionamiento de los espejos, ¿cuál es? Reflejan la luz. La reflexión, exacto. ¿Sí? Si se acuerdan cuando empezamos, dijimos que los dos principios son ahí se conecta el profesor, la reflexión y la refracción. ¿Sí? En los espejos teníamos la reflexión y en los lentes va a ser la Refracción. refracción. ¿Sí? Los lentes, si va a ser como les mencioné, o les habrán mencionado en teoría, es un medio isótropo, ¿sí? Que la luz va a atravesar este lente. ¿Y qué está viendo entre el aire y la lente? Es el mismo medio, son medios distintos. Hola, profesor Iván, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, andan? profe. Bueno, estábamos empezando con el repaso, ¿sí? Después le quieren hacer unas preguntas con respecto al parcial y algo así. Bueno, hay un cambio de medio, ¿cierto? Entre el aire y una lente va a haber un cambio de medio. Es por esto que se da la refracción. Y el principio de una lente es la refracción, ¿sí? Porque la luz va a atravesar este medio y va a haber una refracción, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipos de rayos teníamos? ¿Los rayos auxiliares o los rayos que utilizábamos para las lentes? Focal. Incidente, paralelo y vértice. ¿Cómo? Rayos Paralelo. incidentes, paralelos y de vértice. Sí, son 3, ¿sí? ¿No es el rayo focal, el paralelo y el radial, por las dudas? Sí, son 3, esos mismos 3 que usamos en espejos, ¿sí? Ahora lo que va a pasar es el rayo paralelo, ¿sí? Luego de atravesar el lente, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia el foco. Hacia el foco, ¿sí? Hacia el F' o hacia el foco que está del otro lado del vértice, ¿cierto? El rayo focal va a pasar el primer foco, ¿sí? Sí. ¿Y cómo se va a refractar luego de la lente? paralelo al eje. Paralelo. Paralelo al eje, ¿cierto? Y el tercer rayo, ¿cómo es su comportamiento? Pasa por el vértice. Pasa por el vértice de la lente, ¿sí? No va a tener un cambio de dirección, simplemente atraviesa el vértice. Y vamos a tener la formación de la imagen, ¿sí? ¿Cuántos rayos necesitamos para que se forme la imagen? 2, profe. 2. 2, ¿sí? Basta la intercepción de 2 de estos rayos para que se forme la imagen. Otra cosa.
¿Por qué se le llamaba lente convergente? Estos lentes tenían una propiedad, ¿sí? Y de una propiedad o qué es lo que hacen con la luz. Y de ahí su nombre. ¿Qué significa converger? O que algo sea convergente. ¿Te traspasa la luz? Sí, la luz va a traspasar los lentes y se va a refractar. Pero ¿qué va a pasar Coinciden con en un él? punto. Inciden en un punto. Bien. ¿Cuál de los dos va a hacer que incidan en un punto? ¿El convergente o el divergente? Convergente. Convergente. ¿Sí? ¿En qué punto? Es un punto conocido. ¿Sí? En Porque el foco puede ser. en el foco, exactamente. En el foco. ¿Y el divergente qué va a hacer? Divergente es que va a separar, ¿cierto? Un haz de luz del otro. Es lo que hace la divergencia, ¿sí? En vez de focalizar la luz, va a hacer que estos se separen, ¿sí? El profesor la semana pasada les habló de distancias y de puntos. ¿Cuál es la diferencia entre distancias y puntos? Sí, porque a veces el profesor hizo énfasis en esto, que teníamos algo que se llamaba distancia focal y otro que era foco, ¿cierto? El foco va a ser un punto que vamos a encontrar en el eje principal, ¿sí? Ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Estemos hablando de F o de F', ¿sí? La distancia focal va a ser una distancia desde el vértice hasta el punto que llamamos foco, ¿sí? Esa es la diferencia. Vamos a tener puntos conocidos y distancias, ¿sí? Distancia focal es distinto a decir foco. La convención de signos. ¿Quién me comenta o me explica más o menos la convención de signos que vieron en la clase pasada? Que los lentes convergentes son positivos y los divergentes negativos. Sí, eso con respecto a cómo consideramos la distancia focal, ¿cierto? ¿Cuál va a tener, ven como me dijiste, quién tiene foco negativo? Los divergentes. Divergente, muy bien. ¿Y quién va a tener foco positivo? Convergentes. Convergente, bien, eso es importante para los ejercicios, ¿sí? Así también la naturaleza de la imagen, ¿sí? ¿Qué era la naturaleza de la imagen? Real o Cuando virtual. estaba- ¿Real o virtual? ¿Cuándo va a ser real? Ricardo. O alguien que quiera responder, ¿cuándo la imagen? Cuando se ¿Sí? forma del lado del objeto va a ser virtual. ¿Sí? Y bueno, y del Y otro lado, del real, otro digamos. lado, real, ¿cierto? Yo no tengo, antes tenía una lupa, ¿sí? Pero se rompió. Pero imagínense, esto va a ser el lente, ¿sí? Y yo les mandé un video, los que vieron, los que pudieron ver, ¿sí? Aclaro en el video que les mandé que nosotros vemos los objetos a través del lente, ¿cierto? No es, si el lente va a estar acá, el objeto va a estar, por convención, se utiliza en el lado izquierdo, ¿sí? Y nuestra vista, nuestro ojo va a estar de este lado, ¿sí? Ahora, cuando la imagen, ¿sí? El objeto va a estar acá, ¿sí? Cuando la imagen se forma del mismo lado que está el objeto, como bien dijo su compañero, la imagen se considera virtual. Si esta se forma del otro lado, va a ser una imagen real, ¿cierto? No se vayan a confundir con espejos, ¿sí? Porque en espejos tenemos el espejo, la imagen real de dónde se formaba. ¿En el mismo lado o lado opuesto?
¿A dónde estaba puesto el objeto? En el mismo lado, ¿sí? Para lentes, la imagen real se forma del lado opuesto donde va a estar la lente, ¿sí? Lo Profe, mismo. Sí, dígame. ¿a qué se refieren cuando dicen pantalla? La pantalla es un objeto auxiliar, ¿sí? Porque vamos a percibir nosotros la imagen con nuestros ojos sin la necesidad de nada, y una pantalla va a ser un objeto auxiliar, ¿sí? Como un objeto auxiliar donde en ese objeto, sí puede ser un pedazo de tela, eh, donde se forma la imagen de un proyector, un plástico, si no estoy equivocado, que ahí se va a formar la imagen, ¿sí? O sea, quiere decir que a simple vista no vamos a poder apreciar la imagen que está formando la lente, ¿sí? Cuando necesitamos una pantalla, utilizamos un objeto auxiliar para poder apreciar la imagen. ¿Cierto, profesor? Ok, gracias. ¿O algo Ya más? ocurre es que la imagen se forma difusa en diferentes puntos que no son el X, el X', que es la posición de la imagen. Y vas a encontrar que en el X', que es la posición de la imagen se forma nítida. Pero para que se forme nítida necesitas algo donde se forme, ya sea una pared o un pizarrón, o como dije el profesor, una tela o una pantalla, lo que sea. En el ser humano, en el ojo, no es necesario que haya un elemento adicional, pero si estás en el aire, en un medio, y vos querés percibir fuera del ojo, ahí sí tenés necesidad de esa pantalla. A eso va. Cuando se habla de imágenes virtuales es que necesitamos una pantalla. En los enunciados de los ejercicios van a leer, creo que en espejos habíamos visto, en uno decía una pantalla, y esa palabrita nos tenía que sonar y asociarlo a una imagen virtual, ¿sí? En el caso de lentes también van a haber imágenes virtuales y nos van a hablar de pantallas, ¿sí? A ver, ¿qué más? Las distancias, porque hay ejercicios de combinación de lentes. ¿Qué les suena cuando escuchan combinación de lentes? Cuando se interponen dos lentes. Sí, vamos a hacer el Microscopio. uso de dos lentes, ¿sí? Un microscopio, un telescopio, ¿sí? O a veces simplemente lentes. Va a haber ejercicios donde vamos a tener dos lentes convergentes, ¿sí? O hasta hay un ejercicio que tiene tres, si no me equivoco. Bueno, ahí les voy a compartir una imagen que no se ve muy clara, pero es una imagen, ¿sí? Bueno, acá ven un objeto, ¿sí? Ya sabemos, por teoría o por convención, que la persona que esté utilizando estos lentes va a tener la vista en este lado, ¿cierto? O va a estar usando los lentes de esta forma. Los haces de luz le van a estar llegando acá. Entonces, tenemos el primer objeto, ¿sí? Que está en la parte izquierda. Tenemos el primer lente, o el lente 1. ¿Sí? Este lente 1 va a tener su foco, no se aprecia muy bien porque la imagen no encontré una imagen de mayor calidad. Y se están usando, ¿cierto? El rayo paralelo, el rayo que pasa por el vértice, y se forma la imagen, que es esta. ¿Cómo es esta imagen? O la primera imagen que se forma. Invertida. Negativa. Invertida, ¿sí? Si es invertida, ¿cómo se va a considerar el tamaño que tenga esa imagen? De menor De menor tamaño. tamaño. No con respecto al signo. Ah, negativo. Positivo. Negativa, ¿sí? La persona que dijo negativa está bien, ¿sí?
Eso era lo que vieron también con respecto a la convención de signos. Si la imagen está invertida, negativa. ¿Sí? Ahora, acá hay otro lente, ¿sí? El observador también está de ese lado. Este es el objeto, ¿sí? ¿Dónde se está formando la imagen? En el lado virtual. El real. En el lado virtual, ¿sí? Esto sería el lado virtual para esta segunda imagen. Con respecto a la primera, ¿cómo sería la imagen? ¿Virtual, real? Derecha, No, la Positiva. primera Claro, imagen, en este caso es diferente que el lente sería, se invierten las imágenes. es una Lo que imagen antes invertida, era va a ser su tamaño lo vamos a considerar negativo, y va a ser una imagen real o virtual. virtual, Real, ¿sí? Acuérdense, la imagen real se forma del otro lado del vértice. ¿Sí? Tenemos el vértice acá. Del otro lado del vértice, una imagen real. Para el segundo caso, para el lente 2, tenemos el objeto, la imagen que se forma al mismo lado, que va a ser una imagen virtual y de mayor tamaño. ¿Sí? Va a haber un aumento. A ver, eso. ¿Sí? Ahora, habían realizado un ejercicio con el profesor, ¿cierto? ¿Quién me Sí. comenta cómo fue ese ejercicio o qué es lo que vieron en ese ejercicio? era de la de un- lente biconvexa. Una lente biconvexa. ¿Sí? ¿Qué habían calculado de esa lente biconvexa? el foco. La distancia focal, la imagen y Distancia dar focal, tamaño de la imagen. ¿cierto? El profesor ahí Sí. les aclaró algo con respecto a la distancia focal, ¿cierto? La nueva fórmula que se va a utilizar. Exacto. La nueva fórmula que van a utilizar, ¿en qué caso? Siempre Lentes. en lentes, ¿sí? Pero si ya les dan la distancia focal, ¿es necesario que utilicen esa fórmula? Sí, para dar el foco. Les repito la pregunta. Si ya les dan como dato la distancia focal, ¿sí? O sea, ya tienen el dato de la distancia focal, ¿van a utilizar esa fórmula? ¿No? No. Muy bien, ¿sí? Esa fórmula la utilizan cuando les daban como dato, ¿qué? El radio de curvatura puede ser. Cuando les daban como dato una letra que es N. Índice de refracción. Los índices de refracción y los radios de curvatura, ¿sí? De los casquetes esféricos que forman la lente. Para esos datos utilizan esa nueva fórmula, ¿sí? Si ya les dan la distancia focal, no es necesario, ¿sí? Eso que les quede claro para que no estén buscando la N, ¿sí? Porque pasó en años anteriores que les dan la distancia focal y quieren usar esa fórmula para hallar la distancia focal, cuando en los ejercicios ya les están dando, ¿sí? Bueno, les pregunto, ¿cuál de las dos lentes tiene solo un tipo de formación de imagen? Las biconvexas. ¿Segura? Bicóncava. Bicóncava, ¿sí? ¿Y cuál es el que tiene 5 formación de imágenes? Y la biconvexa. Biconvexa, ¿sí? O convergente. Y va a ser parecido, ¿sí? A espejos, ¿sí? Acuérdense, por eso la teoría, si aprendieron bien la teoría en espejos,
En lentes es algo parecido, no estoy diciendo que es igual, va a haber algunas aclaraciones, ¿sí? Va a haber algunas cosas o nueva información que van a tener que saber diferenciar. Lo mismo que en lo que estoy haciendo énfasis hace rato, ¿sí? En espejos, la imagen real se formaba del mismo lado, ¿sí? En lentes se va a formar del lado opuesto, ¿sí? Lo mismo que la imagen virtual. En espejos se forma del lado opuesto. En lentes, la imagen virtual se forma del mismo lado, ¿sí? Esas cosas sencillas a veces les causa confusión a la hora de resolver los ejercicios, ¿sí? Y les muestro una imagen más y vamos a empezar de una vez. Mi computadora anda apenas, así que les pido paciencia por... ahí está cargando. Bueno. Profesor Iván, ¿les dejó alguna tarea la clase pasada? ¿Algún ejercicio? ¿No? Está. Entonces... Quedó para resolver, o sea, hemos resuelto un ejercicio de que se formó una imagen virtual y ahora sería imágenes para reales. los alumnos ver algún ejemplo de imágenes reales antes de darle, ¿cómo se dice? Antes de darle tarea, por eso no le di. Ah, bueno. Entonces tiene los dos casos para saber identificar bien. Ah, y les voy a mostrar. A ver, compartir. Bueno, esto era lo que les decía hace rato. Ahí encontré la imagen, se me había perdido. Lente divergente, ¿sí? ¿Llegan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es una imagen chica, también no tiene mucha resolución, pero divergente hace que los haces de luz se separen una con respecto a la otra, ¿sí? Si bien acá tenemos rayos paralelos, ¿sí? Una vez que atraviesan o pasan, se da una doble refracción, se dice en la lente, estos divergen, ¿sí? O se separan. Sí, va a haber una separación entre los haces de luz. Por eso es que la lente lleva ese nombre, divergente, ¿sí? A diferencia del que es convergente, vienen los mismos haces de luz paralelo, llegan atraviesan la lente y convergen todas en un punto conocido como foco, ¿sí? Todas son convergentes, también se les llama lentes que focalizan la luz. Y acá hay un resumen de las... Ahí está. ¿Se ve esa imagen? Sí, Sí, profe. Sí. Sí. Yo les voy a pasar en el grupo que tienen, porque esto es, aparte de ser la parte teórica, ¿sí? Está bien resumido. ¿Sí? En lentes hablamos de foco y se habla de 2 veces la distancia focal, ¿sí? Cuando hablamos de 2 veces la distancia focal, ¿dónde está? En espejo se llamaba centro de curvatura, ¿sí? En lentes no tiene el mismo nombre, ¿sí? Sino va a ser un punto conocido como 2 veces la distancia focal, ¿sí? Acá vamos a tener F y 2 veces la distancia focal. Y ese punto nos va a marcar los 5 tipos de formación de imagen, ¿sí? Cuando colocamos el objeto después de 2 veces la distancia focal, ¿sí? Cuando colocamos el objeto a 2 veces la distancia focal, que sería este punto, la segunda imagen, la tercera sería después del foco, del punto focal,
¿sí? O una vez la distancia focal. La cuarta, que es cuando colocamos justo en el punto focal, que no se va a formar la imagen. Y la quinta va a ser entre el punto focal y el vértice, ¿sí? Si se dan cuenta, tienen la misma característica que en espejos, ¿sí? Que la imagen va a ser real, ¿sí? Se va a formar invertida, y va a ser más pequeña que el objeto, ¿sí? A medida que vamos acercando el objeto al punto focal, ¿qué es lo que pasa con la imagen? ¿Sí? O en este segundo caso que colocamos a 2 veces la distancia focal. La imagen va a ser real, invertida, ¿sí? Porque se genera del eje principal hacia abajo, y de igual tamaño, ¿sí? Noten eso. A medida que yo acerco al vértice el objeto, ¿qué pasa con el tamaño de la imagen? La imagen empieza a ser más grande. Empieza a ser más grande, exacto. ¿Sí? El tercer caso, ¿sí? Que después de una vez la distancia focal, o después del punto focal, la imagen va a seguir siendo real, invertida, y va a ser más grande, ¿sí? que el objeto que estamos colocando. En el cuarto tipo no se forma la imagen, ¿sí? Y en el quinto tipo de formación de imagen para lente convergente, ojo, estos 5 son convergentes, ¿sí? Convergente, 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 convergente. Cuando colocamos el objeto entre el foco y el vértice, la imagen se va a formar del mismo lado que el objeto, es por esto que va a ser virtual, y va a ser más grande, ¿sí? Va a ser más grande que el objeto. Ese era el caso del ejercicio en la clase pasada. Sí, Es así. El quinto caso es... Este quinto caso es el que hicieron la clase pasada. ¿Sí? Se va a formar del mismo lado que el objeto, va a ser más grande, y se considera una imagen derecha que es virtual, ¿sí? Entonces en esta clase vamos a hacer los 3 primeros casos, ¿sí? Porque en el cuarto, ya saben, no se forma una imagen, ¿sí? Listo, vamos a empezar entonces. ¿Alguna consulta antes de continuar? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Sí? No, ¿No? profe, se entendió. Bueno, vean su guía y vamos a empezar con el ejercicio 12. ¿Sí? Den una leída, yo voy a acomodar mi notebook para que se vea la pizarra. Bueno, ¿leyeron el ejercicio 12? Ahí les voy a compartir para los que no tienen el ejercicio 12, y vamos a leer, porque yo siempre les digo, cuando estudian física, el 30 o 40% es interpretación del enunciado, ¿sí? La mayoría lee, no sabe interpretar y no pasan del enunciado, ¿sí? Porque la parte de la fórmula, ¿sí? La parte matemática es matemática, ¿sí? Hasta yo diría que un 50% es la interpretación. Si no interpretan lo que están leyendo, no vamos a poder empezar. ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? ¿Sí, no? Sí. Listo. Sí, profe. ¿Quién quiere leer el ejercicio 12? Y vamos a resaltar las partes o los datos que nos proporciona este ejercicio. Yo puedo leer, profe. Bueno, Avísenme si se corta por las dudas. bueno, tenemos 3 minutos todavía, así que lee tranquila. ¿A qué distancia sobre el eje de una lente convergente de distancia focal igual a 15 centímetros debe colocarse un punto luminoso para que su imagen real se forme al doble de distancia? Calcular el aumento. Bueno, te pregunto a sus compañeros, ¿qué les están preguntando que calculen? Acá, signo de interrogación.
Calcular el aumento. No, esa es la parte final. La primera pregunta. Dice... La distancia sobre el eje. Sí. Ajá. ¿Qué tipo de distancia? Teníamos dos distancias. Teníamos distancia al objeto, distancia a la imagen. Son las dos distancias que tenemos. ¿A qué se está refiriendo la primera parte del enunciado? A la distancia imagen. ¿Seguro? Dice, Para mí es la distancia del distancia objeto. focal. distancia objeto, ¿sí? ¿A qué distancia sobre el eje de una lente convergente, ¿sí? Dice, debe colocarse un punto luminoso, ¿sí? O sea, vamos a colocar un objeto, ¿sí? O un punto, ¿sí? ¿A qué distancia se debe colocar? Entonces nos está hablando de lo que es S, ¿sí? O distancia al objeto. Nos dan el foco, que son 15 centímetros, la última parte, ¿sí? ¿Qué interpretación le dan? Para que su imagen real, nos está diciendo que la imagen es real, se forme al doble de distancia, ¿sí? ¿Qué es que se forme al doble de distancia? Y acá podemos interpretar, ¿sí? ¿Qué distancia va a ser? Ahí se va a cortar, se vuelven a conectar en el mismo link. ¿Cómo? 30 centímetros. ¿Es el doble de la distancia focal? No, no está hablando de la distancia focal. Bueno, nos habíamos quedado en la parte final, ¿sí? Para que su imagen real se forme al doble de distancia, ¿sí? Ahí es donde podemos tener la certeza que nos están hablando en esta última parte de la distancia a la imagen, ¿sí? Porque lean nuevamente. Dice, para que su imagen real se forme al doble de distancia. ¿Se entiende? Entonces, nos está hablando que la distancia de la imagen, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser? ¿El doble de quién? El doble de S. Muy bien, Kevin. S' tiene que ser S por 2. Exacto, ¿sí? Y así, o sea, lean varias veces porque eso es interpretación, ¿sí? Bueno, ahí se están conectando más compañeros. Si me olvido de alguien, me avisan, por favor, ¿sí? Que escriban al grupo. Ahí es como yo tengo la seguridad que al inicio me están hablando de la distancia al objeto, ¿sí? Si leemos nuevamente, ¿a qué distancia sobre el eje de una lente convergente? Me están hablando de una distancia, ¿sí? Y ahí me dicen, debe colocarse un punto luminoso, ¿sí? O sea, debo de colocar el objeto, ¿sí? En ningún momento me hablan del tamaño del objeto, porque en este ejercicio el enunciado está enfocado tanto a la distancia al objeto como distancia a la imagen, ¿sí? Nos dan la distancia focal, que son 15 centímetros, que eso nos va a servir también para el ejercicio. Y algo importante, la imagen real, ¿sí? Como estamos en una imagen real, vamos a ver si esta distancia al objeto que conocemos, que vamos a llamar S, ¿sí? Va a estar en el primer tipo de formación de imagen, voy a dejar de compartir, ¿sí? Si va a ser el primer caso, el segundo caso o el tercero, ¿sí? ¿Ahí se ve bien la pizarra? Sí, profe. Bueno, habíamos dicho, ¿sí? O habíamos interpretado el enunciado que la distancia a la imagen es 2S, ¿sí? No conozco ni esto ni esto, pero el decirnos, ¿sí? Que la distancia a la imagen es el doble, ¿sí? Que la distancia al objeto,
estas tres variables, ¿en qué fórmula la utilizamos? La ecuación de Gauss, La puede de ser. Gauss, profe. Esa, ¿cierto? ¿Cómo era la fórmula? La inversa de la distancia focal va a ser la inversa de la distancia al objeto más la inversa a la distancia o distancia a la imagen, ¿cierto? Ahora, para una imagen, sí, acá voy a poner imagen real, ¿cómo eran las dos? Tanto la distancia al objeto como la distancia a la imagen. ¿Había alguna negativa según nuestra convención de signos o no? Sí. ¿Seguros? A ver, ¿entendieron la pregunta? ¿Sí? ¿Cómo eran las distancias, tanto al objeto como a la imagen, en una imagen real? Ambas son positivas. ¿Hay alguna negativa? Tienen que repasar esa parte de la teoría. En real, las dos eran positivas. Las dos son positivas, entonces yo no tengo que considerar ningún menos acá, ¿sí? Simplemente reemplazo, ¿sí? Quedaría 1 sobre 15 va a ser igual a 1 sobre S más, y en vez de escribir S', ¿qué escribo? 2S. 2S, así voy a tener una ecuación y una sola incógnita, ¿sí? Que va a ser S. ¿Cierto? Ahora, la parte matemática, ¿sí? Leyendo bien e interpretando bien la ecuación, la parte matemática no pueden fallar, ¿sí? Eso es práctica. ¿Qué es lo primero que tengo que hallar para estas dos fracciones? Ese, profe. Un factor común. El factor común o mínimo común múltiplo MSM. ¿Cuánto va a ser el MSM de S y de 2S? 2S. 2S, ¿sí? No, acuérdense que no siempre es la multiplicación, ¿sí? La multiplicación, porque si acá multiplican S por 2S, les va a dar 2S al cuadrado. Sí, ahí va a haber un tema. Entonces, una vez que yo tengo el MSM, ¿qué hago con este MSM? Divido, ¿cierto? 2S dividido S. Un S. 2S dividido S. Voy a 2, simplificar profe. la S y me queda 2. S. 2. 2 por 1. 1, 2. ¿Sí? Porque primero es la división, luego la multiplicación. 2, ¿cierto? 2S dividido 2S, ¿cuánto les da? 1. 1, ¿sí? Todo número dividido por sí mismo, la unidad. Ahora, S1 por 1, 1, ¿cierto? Sí. Y acá voy a tener 1 dividido 15 o la inversa de la distancia focal. ¿Cierto? Ahora, 1 sobre 15 va a ser igual. Acá la suma, no les tengo que ayudar. 3 dividido 2S. ¿Cierto? Para despejar, ¿cómo despejaban? ¿Quién me responde? La S sola, ¿cierto? El profesor Faseschi la clase pasada hizo énfasis en esto. Este 2S, ¿a dónde pasaba? Acá, ¿cierto? Sí. Lado opuesto. Y el 15, ¿a dónde pasa? Al otro lado. Al otro lado. Entonces, ¿qué me quedaría? 1 por 2S, 2S, ¿cierto? Igual. 15 centímetros por 3. Voy a escribir el resultado. 45 centímetros. ¿Sí? Y si quiero despejar S, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto sería el valor que toma S? Es ser 45 dividido 2.
Exacto, ¿cuánto es eso? 22,5. 22,5. 22,5. Muy bien. 22,5 centímetros. Centímetros. Listo. Entonces, una vez que ya hallo el valor de S, también puedo hallar, sí, voy a escribir acá más grande, S es igual a 22,5 centímetros. Y S', ¿cuánto sería? 45. 45. 45, ¿cierto? El doble. Eso era lo que nos daba en el ejercicio y nuestros resultados cuadran con eso. 45 centímetros. Listo, entonces estamos respondiendo la primera pregunta que nos preguntaban estas dos distancias. Si se dan cuenta, en ninguna parte del enunciado me dan el tamaño del objeto, ¿cierto? Tampoco me preguntan sobre el tamaño o la altura de la imagen, ¿sí? Y eso es lo que ustedes deben de, voy a poner de nuevo el enunciado, Profe, ¿sí? ¿puede explicar la última partecita esa que hizo que yo no entendí ahí? ¿Qué parte? De la multiplicación que dio los resultados, la última. Yo Te para mi queda apunte nada más. 2S por 1, te queda 2S, ¿cierto? 15 centímetros Sí. por 3, 45. Acá el 2 que está multiplicando tiene que pasar a dividir, ¿sí? Esa es parte de álgebra. Te queda que S, ¿sí? Lo voy a escribir más arriba, S sería 45 dividido 2, ¿sí? Hacen esa operación y les da el valor de S, 22,5, ¿sí? ¿Queda claro, Angélica? Sí, profe. Bueno, ahora, como les decía, no, en ningún momento me preguntan, ¿sí?, el tamaño de la imagen, solamente me piden que la imagen sea real, ¿sí? Ahora vamos a verificar eso. ¿Sí? Imagen real, ¿cierto? La imagen solo era virtual, ¿en qué caso? Porque descartamos así. La imagen era virtual cuando se daba entre el punto focal y el vértice, ¿cierto? Y si nuestra distancia focal es 15, que coloquemos el objeto después de 15, ¿sí? Ya vamos a formar una imagen real. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, profe. ¿Puedo explicar de nuevo, profe? ¿Cómo? Si puedo explicar de nuevo. De esa parte. Lo último. Bueno, te pregunto, Patricia, ¿en qué caso teníamos lo que es la imagen virtual? Que es lo que vieron la clase pasada con el profesor Faseschi. Ahí voy a poner la imagen para que veas. Me dicen si carga, mi computadora está media lenta, sí, por el video que está cargando. Ahí se ve, profe. Bueno, entonces, teníamos caso 1, caso 2, caso 3, el cuarto que es el más fácil, que no se forma imagen. ¿Cuál de estos practicaron la clase pasada con el profesor Faseschi? Que él aclaró también hace rato. El 5. El 5, El 5. El quinto caso. El quinto caso. ¿Dónde colocabas al objeto? Entre el punto focal y el vértice, ¿sí? Sí. Entonces, basta que yo coloque después del punto focal, ¿sí? Voy a tener una imagen real, ya sea en este primer caso, ya sea en el segundo o en el tercero, ¿sí? Estas tres imágenes acá dicen real, 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 ¿cierto? Sí. ¿Me sigues, Patricia?
Sí, profe, estoy Bueno, bien. entonces, para estar en el quinto caso, ¿cuánto tendría que ser S? Esa es mi pregunta. ¿Alguien que quiera responder? Para estar en el quinto caso, ¿cuánto tiene que ser la distancia al objeto? Menos de 15 centímetros. Tiene que ser menor que el foco. Menor que el foco. Muy bien, a los que contestaron, a los que tienen la respuesta, eso es lo que tienen que asociar la teoría con lo que estén haciendo, ¿sí? Entonces, menos de 15, algo estaría mal, ¿sí? ¿Qué valor nos dio la distancia al objeto? Mayor a 15. 22,5. ¿Es mayor a 15? Sí. Sí. Entonces vamos a estar ante una imagen real, Real. que es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Ahora, la última parte del ejercicio les pide el aumento. ¿Es necesario que yo tenga el tamaño del objeto y de la imagen para hallar el aumento? Con la distancia nomás se puede. S' sobre S. Falta algo en esa parte que es menos, ¿sí? ¿O no te escuché Menos. bien? Es menos S, sí. Bien, entonces Es voy a borrar menos esa parte. S' sobre S. Muy bien. Con las distancias, ¿sí? Con la distancia al objeto y a la imagen también podemos sacar el aumento, porque la fórmula es menos S' sobre S, ¿cierto? Entonces tenemos el aumento, que se llama en los lentes aumento lateral, ¿sí? El aumento lateral va a ser menos S', ¿cuánto es? 45. 45 centímetros, dividido la distancia al objeto. ¿Cuánto sería esto? 2. Menos 2. Negativo, ¿sí? Es una lente de un aumento de menos 2. Disminución. Para el ejercicio que nos está planteando, ¿qué significa ese menos 2? La imagen va a ser más grande, más chica. Va a ser más chica. ¿Seguro? Weber les dijo que hay, cuando el aumento, hay dos casos, ¿sí? ¿Quién me dice? Ahí, al fin cargó. Bueno, en aumento teníamos, ¿sí? La parte teórica te dice que la lente se toma el valor absoluto del aumento, ¿sí? Si este aumento, ¿sí? Es mayor a 1, es una lente de aumento, ¿sí? Hace que vean las imágenes más grandes. Si el aumento es menor a 1, ¿sí? Menor a 1 estamos hablando de valor absoluto, de que están viendo ese tema en álgebra. La lente, o lo que van a conseguir con esa lente, es una disminución en el tamaño de la imagen, ¿sí? Yo resolví de forma gráfica el ejercicio. Ahí les muestro. ¿Llegan a ver? Sí, se Creo ve. que se ve. Yo estoy tomando una escala de 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros de los enunciados por cada centímetro en el papel, ¿sí? Entonces la primera parte es de lo que yo quiero representar, o sea, 5 centímetros de lo que yo quiero representar por cada centímetro en el papel, ¿sí? Entonces, para esa escala, ¿cuánto sería 22,5 en centímetros? 4,5. 4,5. ¿Ven la foto que tomé? De una regla, y justo acá, donde va a estar el vértice, ¿sí? ¿Qué medida tiene? 4,5, ¿sí? Estoy tomando un objeto, ¿sí? Le puse un tamaño,
de 3 centímetros. ¿Sí? Como el ejercicio no me daba, puse algo al azar o aleatorio. ¿Y cómo va a ser la imagen que se forma? O la naturaleza de esta imagen que se está formando. Grande, invertida. Real, muy bien, va a ser una imagen real, y antes que le tome otra foto, se forma una imagen más grande, ¿sí? Esto es el valor 2 que nos está dando, ¿sí? El aumento es mayor a 1, entonces la imagen es una lente de aumento, ¿sí? Las imágenes que va a formar son es más grande que el objeto. Y estoy utilizando dos rayos, ¿sí? El rayo paralelo atraviesa la lente y busca el punto F', y el rayo que pasa por el vértice, ¿sí? Ahora, si ven acá donde está la intercepción, ¿sí? ¿Qué distancia va a tener desde el vértice hasta ese punto? 9 centímetros. 9 centímetros. 9 centímetros, ¿sí? La intercepción acá, si ven, se ve en esta parte más o menos, pero es por las prolongaciones que estoy usando, ¿sí? Si está ahí, es aproximado, siempre hay un rango de error cuando hacen el método gráfico, ¿sí? Sería 8,8 más o menos, ¿sí? Podemos redondear a 9 centímetros, es lo que sería S', ¿sí? Si se acuerdan, ¿cuánto era S en mi escala? 4,5, ¿cierto? 4,5 centímetros. El doble, que era lo que nos dio en nuestros cálculos, ¿sí? O lo que nos decía el enunciado también, que la distancia a la imagen formada sea el doble, ¿cierto? El doble de 4,5, 9. Entonces, está bien, ¿cierto? Lo que resolvimos tanto analítica como gráficamente está de 10. ¿O tienen alguna objeción? ¿Estamos? ¿Les quedó claro? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Recuerden que hacer los ejercicios no es solamente reemplazar en las fórmulas, ¿sí? Tienen que ir reemplazando los datos, primero interpretar, luego reemplazan los datos en la fórmula, y esos datos que les sale tienen que tener coherencia, ¿sí? Coherencia con el ejercicio que están resolviendo, ¿sí? Eso es muy importante. En física, como ya les dije al inicio, un 40 o hasta 50% es interpretación. Si ustedes no llegan a interpretar, ¿sí? Significa que algo estamos haciendo mal, ¿sí? Entonces, ninguna duda con este ejercicio. Hacemos otro más. Sí, voy a dejar de compartir nuevamente. Ahora quiero que cada uno lea su guía, el problema 13, y luego interpreten, ¿sí? Me digan los datos y la interpretación de los datos que sacan después de su lectura, ¿sí? Acá voy a compartir igual para que lean el ejercicio 13, ¿sí? Les doy 2 minutos, ¿sí? Porque vamos a hacer un poco más rápido ahora. Se trata de una lente convergente, profe. Lente Que convergente. la distancia focal. Sí. Muy bien, La distancia distancia focal va a focal. ser una distancia de 20 centímetros. Bien. ¿Qué más? El tamaño del Que objeto. Que determine la posición y el tamaño de la imagen de un objeto. Bueno, ¿sí? De un objeto, ¿qué sería 5 centímetros? El tamaño del objeto. Tamaño del objeto, ¿cierto? Ahora sí me dan el tamaño del objeto, 5 centímetros, ¿sí? ¿Y qué más? Nos dan 3 Que situaciones, delante, ¿sí? Colocado de la en lente. 100 Exacto. centímetros, 40 centímetros y 10 centímetros. 10 centímetros. Van a ser situaciones que nos está planteando el ejercicio, ¿sí?
o posiciones que vamos a tener para el objeto de 5 centímetros, ¿cierto? Vamos a resolver primero lo que es la letra A, ¿sí? Tenemos el A, el B y el C, ¿sí? Son 3 situaciones. Les pregunto, con respecto a lo que recién estábamos hablando, ¿sí? Y esto pueden contestarlo sabiendo la teoría. ¿En cuál de esas 3 posiciones, ¿sí? Para el objeto se va a formar la imagen virtual? En la opción C. Muy bien, Kevin, ¿sí? Para C igual a 10 centímetros, se va a formar la imagen virtual. ¿Por qué? Que me conteste otra persona. Porque es menor que el foco. Exacto, esa es la pregunta, ¿sí? La distancia focal, perdón. Exacto. La distancia al objeto de 10 centímetros es menor a la distancia focal, ¿sí? Y esto les va a quedar de tarea, ¿sí? Porque esto ustedes hicieron con el profesor Fasecki la semana pasada, perdón, el martes pasado, y yo les pregunto, el B también les va a quedar de tarea, que es sencillo, ¿sí? Que por teoría nosotros podemos demostrar o ya saber cómo va a ser la imagen, ¿sí? El S para el B es 20 centímetros, ¿sí? Que me responda otra persona cómo va a ser, ¿sí? O en qué caso de formación de imagen estamos. No va a tener imagen, profe. Muy bien. ¿Cierto? Ven que sabiendo la... ¿Por qué? Porque se sigue el foco. Exacto, porque está exactamente en nuestro punto focal, ¿sí? Si nuestra distancia focal es de 20 centímetros, el punto focal está a 20 centímetros. ¿Dónde estoy colocando el objeto? Para este caso B. En el foco, ¿sí? El caso más fácil, ¿sí? Esto, yo quiero que hagan aparte analíticamente, y les recalco, sabiendo la teoría, muchas veces ya van a saber de antemano las características, ¿sí? O qué es lo que les van a venir a preguntar. Porque si en un parcial, imagínense, ¿sí? Les dan estos datos, distancia focal 20, distancia al objeto 20 centímetros, ¿sí? Y el que no estudia teoría, el que no interpreta el enunciado, se va a matar tratando de buscar la fórmula o tratando de resolver con una fórmula, e inclusive va a decir, no, algo está mal. ¿Sí? ¿Y qué va a estar mal? No complementar esa parte teórica con el ejercicio que están resolviendo. ¿Sí? Entonces, yo voy a resolver con A igual a 100 centímetros. ¿Sí? Para una distancia S de 100 centímetros. ¿Sí? Esto les queda de tarea, no se vayan a olvidar, ¿sí? Yo le voy a hacer acordar al profesor que les pregunte, ¿sí? Este ejercicio la próxima clase, ¿sí? Tenemos distancia al objeto 100 centímetros, ¿sí? Vamos a estar en el primer caso, que el objeto se forma después de 2 veces la distancia focal, ¿cierto? Y me piden determinar posición, ¿sí? Va a ser posición y tamaño de la imagen. O sea, mi pregunta es S', ¿sí? ¿Y qué más? Tamaño de la imagen y prima, ¿cierto? Estas son mis incógnitas. ¿Se entienden? Listo, ¿con qué arranco? ¿Con fórmula de aumento? ¿Con fórmula de Gauss? ¿Qué dicen? Gauss. Gauss, muy bien. Entonces, Gauss, la inversa de la distancia focal va a ser la inversa de la distancia al objeto más la inversa de la distancia a la imagen. Voy a ir un poco más rápido, ¿sí? Porque en los cálculos ustedes deben de más o menos dominar y voy a hacer más rápida esta parte, ¿sí? 1 sobre 20 centímetros va a ser igual a 1 sobre S. ¿Cuánto es S para este caso? 100. Y mi incógnita, S'. ¿Sí?
Yo despejo. ¿Qué hago para despejar 1 sobre S? Se pasa 1 sobre S' al otro lado. Si O 1 se sobre S deja al mismo lado, se ya está. Exacto. ¿Qué tengo que hacer con esto? pasarlo al otro lado. A la izquierda. ¿Sí? Porque la idea es Está que dejen restando. restando. Me queda 1 sobre 20 menos, ¿cierto? No creo que me pregunten por qué menos. Listo. Ahora, MCM de 20 y de 100. ¿Se llega a ver esa parte? Sí, ¿no? A ver, sí, se ve. No, no se ve. Profe, no se ve. Yo no se veo. ve. A ver. ¿Ahí? Ahí sí, profe. Bueno, ahí. MCM 100. La operativa ya saben. 100 dividido 20. No me digan que no saben. 100 dividido 20. 5. 5. Por 1. 5. 5. 100 dividido 100. 1. 1. 1. ¿Cierto? Por menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre S. 1 sobre S' o 1 sobre distancia a la imagen. ¿Sí? Y acá nuevamente me queda 4. ¿Sí? Porque 5 menos 1, 4. 100 dividido 100. 1 sobre S'. ¿Sí? Está bien que ustedes sepan que esto pasa a multiplicar, pero otra forma de hacer esto es elevar a la menos 1, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando elevaban a la menos 1? ¿Qué pasa con el numerador y el denominador? Profe, Se invierte, 4 dividido invierte. 100 es 1 sobre 25. Muy bien. Sí, 4 dividido 100, 1 sobre 25, como dice su compañero. Y ahí solo invertimos y ya está, ya nos da los dos resultados. Nos da el resultado. Exacto, muy bien. 1 sobre 25, 1 sobre S'. ¿Sí? Elevamos a la menos 1. ¿Y cuánto nos daría S'? 25. Bien. ¿Alguien tiene alguna cosa? Ahí ya puse grabar para no olvidarme. Yo le puse admitir a todos. Y me quedé. Nos dio la distancia al objeto 25 centímetros. Perdón, distancia a la imagen. Nos dio la distancia a la imagen 25 centímetros. No creo que a nadie le haya quedado dudas, ¿cierto? Si no, hablen ahora, mientras acepto a todos los que están entrando. Ahora, una vez que tenemos la distancia al objeto y la distancia a la imagen, ¿qué fórmula vamos a utilizar? ¿Sí? El aumento. El aumento, ¿sí? Aumento lateral. Porque el aumento tenía... ¿sí? El aumento es I' sobre I va a ser igual a S' menos S' sobre S. ¿Sí? I'. I' es nuestra incógnita, ¿cierto? Es lo que tenemos que calcular ahora, porque S' ya calculamos 25 centímetros. ¿Sí? Se va a formar una imagen real a 25 centímetros del vértice. Y reemplazamos. Nuestra incógnita desde el inicio tenemos que identificar que es esta. ¿Por qué sabemos que es nuestra incógnita? Porque esto conocemos y esto también. El tamaño de la imagen dividido el tamaño del objeto, que son 5 centímetros, va a ser igual a menos S'. ¿Cuánto era S' que recién calculamos? 25 centímetros. Es positivo, ¿sí? Con el menos adelante nos queda menos 25.
¿sí? No se olviden de este menos. Dividido S, que es 100. ¿Sí? Y ahora acá, esto sí, despejemos. 25. 25 va a pasar a multiplicar por menos 25. ¿Cuánto les queda? 5 por menos 25. 125. 125. Muy bien. Menos 125 dividido 100. Menos 1,25. Muy bien. Menos 1,25 centímetros. ¿Sí? Para esta situación, ¿cómo va a ser la imagen que se forma? Va a ser más pequeña que el objeto, ¿cierto? ¿Qué nos indica este menos aquí adelante? Invertida. Es invertida. Muy bien, ¿sí? Si realizan bien los cálculos y se acuerdan la convención de los signos, les va a cuadrar todo, ¿sí? Todo les va a dar con una exactitud. Y ahora la pregunta, ¿en qué tipo de formación de imagen están? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta? En la primera. En la primera. Muy bien, Mailén. Ahora, si se acuerdan las características para la primera, ¿cuáles eran? ¿Quién me dice? O la naturaleza de la imagen para la primera Real, Muy bien. invertida y de menor tamaño. Y es lo que nos está dando, ¿cierto? ¿Cómo sé que es una imagen real? La distancia a la imagen S me está dando valor positivo, ¿cierto? La imagen me está dando de menor tamaño. El menos me indica que está invertido. Es una imagen que se forma detrás del lente, es real, es invertida y más pequeña que el objeto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. Muy bien, me alegro que estamos bien. El que no esté... si hay algo que queda, alguien que se está quedando atrasado, después me puede consultar, ya saben, no tengo ningún problema en responder. Y también queda la clase de consulta, ¿sí? Ahora, vamos a hacer, y con esto vamos a terminar lentes porque tienen varios ejercicios, un ejercicio de lentes divergentes, ¿sí? La lente divergente. ¿Cuántos tipos de formación de imagen tiene? Una, profe. Una. ¿Qué tienen que tener en cuenta de la lente divergente? Hay algo muy importante que es teoría y tienen que tener en cuenta de la lente divergente. Hay que tomar valor negativo. ¿Qué toma valor negativo? No te escuché bien, disculpa. El foco debe ser negativo. La distancia focal es negativa. Muy bien, ¿sí? La lente divergente tiene para los cálculos esa aclaración, ¿sí? Vamos a considerar el foco, la distancia focal negativa. ¿Y cuál es la naturaleza de la imagen? ¿Quién me responde? Para saber de antemano antes de realizar el ejercicio. Ahí les ayudo. ¿Quién me responde? Tienen que leer. Ahí dice, profe, delante de la lente virtual, derecha y más pequeña. Y más pequeña, ¿sí? Lo que yo noté también, porque antes daba muchas clases de consulta, es que la mayoría se confundía este caso de lente convergente con este caso de lente divergente, ¿sí? Si bien ambos son imágenes derechas, imágenes virtuales, pero hay que tener bien claro que la lente convergente es de aumento, ¿sí? O sea, nos genera una imagen más grande. Y la lente divergente, una imagen más pequeña, ¿sí? Ojo
yo les hago énfasis en lo que sé que después la mayoría les cuesta, ¿sí? ¿Y qué ejercicio tenemos de lente divergente? Creo que solo hay 16. 16. Bicóncava. Creo que el único ejercicio, ¿no? Vamos a desarrollar entonces lente bicóncava, divergente, ¿sí? Y 2 minutos o 1 minuto para leer, ¿sí? Para la lectura y la interpretación, que ya sabemos cómo hacer la naturaleza de la imagen, pero es importante leer. Ah, me olvidaba. Los ejercicios también, como les dije al inicio, pueden hacerlo por el método gráfico. En este ya no me alcanzó el tiempo para hacer una imagen, tomarle foto, ¿sí? Porque mi computadora no aguanta el AutoCAD. Si con el Zoom y lo que estoy abriendo ya está apenas, con el AutoCAD explota, ¿sí? Así que esa es la ventaja que tienen con el profesor Faseschi. En el AutoCAD van desarrollando y él va realizando el dibujo, ¿sí? A escala todavía. Así que les debo esa parte, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer el ejercicio 16, ¿sí? Dice, una lente bicóncava divergente tiene una distancia focal, ¿sí? Ya sabemos que la distancia focal va a ser negativa. El enunciado no les va a decir, ¿sí? De 6 centímetros. Esto se tienen que acordar ustedes. Bueno, ahí sí les aclaró el ejercicio, ¿sí? La consigna A. ¿Quién lee la consigna A? ¿Quién me ayuda? ¿A qué distancia de un insecto de 5 milímetros de longitud debería colocarse la lente para producir una imagen derecha de 2 milímetros de longitud? Listo. ¿Y a Entonces, qué distancia se produce la imagen? el A primero, Jessica. Bien, Entonces, bien. dime los datos de ese enunciado A. Identifiques cada uno. ¿Cuál es tamaño Distancia de objeto? objeto, ¿Sí? distancia de objeto 5 milímetros. ¿Sí? ¿Qué más? La distancia de imagen 2 milímetros. 2 milímetros. ¿Sí? Y prima. ¿Qué nos conviene? Si nuestro foco está en centímetro, cuando apliquemos la fórmula, ¿podemos reemplazar esto que está en milímetro? Sí, Yo no. tengo una duda. Dime. Viste que dijo distancia, no es el tamaño. El tamaño del objeto de 5 milímetros. No es la distancia, sería el tamaño. Y hay que Dice, determinar la distancia. ¿O me estoy equivocando? ¿a qué distancia? Sí, le está tomando. Sí. Dice, Hay que averiguar la distancia. ¿a qué distancia? Exacto, ¿sí? Pero los datos que nos están dando Es ¿sí? del tamaño. Es del tamaño, exacto. Entonces, Sí. nuestra pregunta es, nuestra incógnita sería S, ¿sí? Y S Y ese prima. ¿sí? Ahora, nosotros, ese es el grado de dificultad que tiene este ejercicio, ¿sí? ¿Cómo relaciono el tamaño del objeto y la imagen con S y S', ¿sí? Porque para la fórmula de Gauss nosotros necesitamos esto y esto. ¿O me equivoco? Y muy buena tu aclaración y tu pregunta. ¿Sí? En la pregunta A me están preguntando esto, ¿sí? Y S' en la B, ¿cierto? De uno me preguntan Sí. a qué distancia y en el otro me preguntan a qué distancia se produce la imagen, ¿cierto? ¿No se Entonces, puede utilizar la ecuación de aumento? muy bien, pero voy a tener una ecuación. ¿Y cuántas incógnitas? Claro. ¿Sí? ¿Qué creen 2. que se hace? A ver, tienen una ecuación, 2 incógnitas. No se pueden utilizar las dos ecuaciones y primero sacamos la primera incógnita, que es
la distancia al objeto y después la distancia a la imagen. Exacto, ¿sí? Tengo que reemplazar en esta ecuación, porque yo tengo dos ecuaciones, ¿sí? Esta que es la del Sí, sí. aumento y la de Gauss. ¿Cuál uso primero? Esta, ¿sí? Tengo que colocar una variable en función de la otra, ¿sí? Lo mismo que hicimos en el primer ejercicio, ¿se acuerdan? Solamente que ahí el ejercicio ya nos decía, para que la imagen se forme al doble de distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué asumía yo? Que S' es 2 veces S, ¿cierto? Sí. En este caso, tengo que, mediante las operaciones, llegar a alguna equivalencia parecida. Y para eso, reemplazo, ¿sí? Y algo más antes de reemplazar, ¿sí? Si yo sé que la lente divergente, la lente divergente produce una imagen del mismo lado que se coloca el objeto, yo tengo que saber que ese prima, ¿qué signo va a tener? Negativo, ¿cierto? Negativo. Y alguno, ya sea el tamaño al objeto como el tamaño a la imagen, perdón, el tamaño del objeto como el tamaño de la imagen, ¿va a tener algún signo negativo algunos? ¿Alguno es invertido? ¿Cierto? Porque yo tomaba tamaño de imagen o de tamaño de imagen negativa cuando esta está invertida. ¿Vamos a tener imagen invertida? ¿Sí o no? No. No. Entonces Sí. está bien el signo que estoy No, no. considerando, ¿cierto? Entonces continuamos. Eso, si bien algunos ya lo toman por obvio, ¿sí? Lo estoy haciendo para las personas que no. Porque cada dato que voy poniendo tiene que concordar con el lente que estoy utilizando, ¿sí? Y el enunciado. ¿Estamos? Entonces reemplazamos. I' va a ser 2 milímetros dividido el tamaño del objeto, 5 milímetros. Acá no importa la unidad porque estas se van a simplificar, ¿sí? Eso era lo que les quería decir hace rato. Y menos 2 veces la distancia a la imagen va sobre la distancia al objeto. Entonces, ¿cuál de estos dos quieren despejar ustedes? ¿S o S'? Y cualquiera nomás, profe. Podemos empezar por cualquiera. Ese Sí. primero. S, sí, porque por el orden me están preguntando S, ¿sí? Entonces, si yo voy a calcular S, que es la distancia al objeto o al insecto de la pregunta A, tengo que despejar la otra variable, ¿cierto? S'. Entonces, si yo despejo S', ¿sí? Me va a quedar 2/5, ¿sí? 2/5 de S y el signo negativo, ¿sí? Entonces yo pongo igual acá y tengo el menos, ¿sí? Yo tengo que despejar S, no menos S', ¿sí? Multiplico por menos 1, ¿sí? Si multiplico a un lado, al otro lado también, ¿sí? Menos por menos me queda S'. S' va a ser igual a ¿qué? ¿Se entiende por qué estoy haciendo esto, no? Por el signo negativo, ¿sí? Que siempre aclaro que no se olviden de este negativo. Menos y menos nos queda más. Este menos 1, ¿qué va a hacer con esto? Nos queda menos 2/5 de S. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Y ahora sí, con esta equivalencia, ¿sí? No es tan sencillo como hace rato el doble es simplemente 2S, ¿sí? Sino tengo que reemplazar una fracción. ¿Una fracción dónde? En la ecuación de Gauss, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación? 1 sobre F va a ser igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. Reemplazo la distancia focal. 1 dividido menos 6, ¿cierto?
porque la distancia focal es negativa. 1 sobre S, escribo igual, más, y en vez de escribir S', ¿qué escribo? Menos 2/5 de Menos S. 2/5. Muy bien, esto acá abajo, ¿sí? Menos 2/5 de S. ¿Sí? Y ahora sí tengo una ecuación y una incógnita. ¿Sí? De esta despejo una variable en función de la otra, ¿sí? O una incógnita en función de la otra, y utilizo la otra ecuación. ¿Sí? Ahora me queda menos 1 sobre 6, y acá. ¿Qué hacían en matemática cuando tenían una fracción y abajo otra fracción? ¿Sí? ¿Quién me dice? Se le invierte, profe. Se invierte. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Menos 2,5. Muy bien, queda menos. Seguro que vamos a mantener la 5 fracción. medios. Menos 5 medios. ¿Sí? Para el que no sabe, hago acá rápidamente. Tengo la primera, el numerador. ¿Sí? En vez de división, cambia a multiplicación y esta fracción se invierte. ¿Sí? ¿Qué sería que se invierta? Queda 5 dividido menos 2S. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 5 dividido menos 2S. ¿Sí? O menos 5 medios de S. ¿Sí? Menos 5 medios y es en el denominador. ¿Sí? O menos 5 dividido 2S. ¿Se entiende? ¿Sí? La S acá también se invierte. ¿Sí? Tiene que quedar en el denominador. Porque si queda arriba, no vamos a poder resolver. ¿Sí? Borro esta parte. ¿Sí? Y ahora lo mismo que hicimos hace rato. ¿Sí? MCM de S y 2S. 2S. ¿Cierto? 2S. Ahora, 2S dividido S. 2. 2 por 1. 2. 2S dividido 2S. 1. 1. 1 por menos 5. Menos 5. Menos 5, ¿sí? Igual a menos 1 sobre 6. ¿Sí? Esta parte voy a borrar, ¿sí? Esta parte del inicio, ya mi pizarra es chica, no tengo una pizarra tan grande. Luego, cuando subo la clase y quieran volver a ver, retrocede. ¿Sí? Me va a quedar menos 1 sobre 6, va a ser igual a 2 menos 5. Menos 3. Menos 3. Menos 3, muy bien. Menos 3. Menos 3 dividido 2S. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a despejar ahí y me dice la respuesta? El menos se va. ¿Sí? Menos Paso en ambos. multiplicando y después lo simplifico el 3 con el 6, queda un tercio. Me queda 2S, 1 multiplica 2, el 6 multiplica al 3. ¿Cuánto es 6 por 3? 18. Y este 2 va a pasar a dividir, ¿cierto? Acuérdense que acá se multiplica cruzado. Este acá y este para acá. ¿Qué tengo que hacer? 18 centímetros dividido 2. 2. ¿Cuánto sería ese? 9 centímetros. Me dio positivo. ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien, ¿cierto?
Está bien porque se coloca el objeto después del lente, y si yo reemplazo en S', ¿sí? Que borré, ¿cuánto era S'? ¿Qué me dice? Menos 2. Menos 2/5. Menos 5. Menos 2/5 de S, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y acá en vez de escribir S, escribo 9, ¿sí? Era menos 2/5 de S. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Menos 2 por 9, necesito que me ayuden, y si se ve ahí, sí se ve. Menos 2 por 9. Menos Menos 18. menos 18, bien. Dividido 5, Menos 3,6. bien. Sí. ¿Está bien que la distancia de la imagen me dé negativo? Sí. ¿Y quién me dice por qué? Sí, porque es virtual. Muy bien, gracias. Y esa es la solución a este ejercicio, ¿sí? La parte matemática hay varias formas de hacer, no es que esta está bien, si pueden simplificar, se pueden simplificar pasos. Yo lo hago de esta forma, un poco alargado, para los compañeros o para los que están ahí luchando con matemáticas, ¿sí? Y trato de hacer paso por paso, así no se quedan, ¿sí? Porque en física lo importante es entender la parte teórica, ¿sí? Usar la fórmula y entender el fenómeno físico que estamos estudiando, ¿sí? La parte matemática, si bien es importante, por eso tienen que practicar ustedes por su cuenta, ¿sí? La ayuda que les doy es que hago así paso por paso, que se hace en cada caso, recordando algunas propiedades de matemática. Y, bueno, como les dije, les debo la parte gráfica. ¿Y alguna consulta? Porque si no me acuerdo, si nomás me equivoco, la pregunta era la distancia del objeto y la pregunta B era la distancia de la imagen. Uno positivo, otro negativo, ¿sí? Igual a lo que nos dio acá. 9 centímetros y menos 3,6 centímetros. ¿Estamos? Entonces, ya estamos en hora también. ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta ahora se entendió. Bueno, entonces, si se entendió, terminen o completen la guía, ¿sí? Mañana es Día del Trabajador, así que les dejo que ustedes elijan el ejercicio que sea Feliz de día a los tarea. profes. ¿Qué? Feliz día. Gracias, gracias. Bueno, igualmente feliz día a ustedes si alguno trabaja. Que pase un lindo día, no les dejo tarea. Y el martes empezamos con un nuevo tema, ¿no, profesor? Profe, Sí, dime. antes Sí, de irse, Sí. yo tuve que salir un ratito. ¿Qué tarea tenemos? No les voy a dejar tarea por esta vez. Les voy a dejar a conciencia que ustedes practiquen los ejercicios del lente que son convergentes, que es lo que más tienen que practicar, porque son los que tienen más ejercicios, y practiquen, ¿sí? Resuelvan. Ok, gracias, profe. Con la misma temática que estamos haciendo, respetando la convención de signos, verificando la parte teórica, ¿sí? Recuerden que no es solo reemplazar en la fórmula ta, y llega a un valor. Tienen que corroborar si ese valor está de acuerdo a la parte teórica, si está bien, y desde un inicio plantéense eso, ¿sí? Pregúntense, ¿en qué caso, en qué tipo de formación de imagen estoy? ¿Cómo tiene que ser mi imagen? ¿Tiene que ser real? ¿Tiene que ser virtual? ¿Tiene que estar derecho, invertido? ¿Sí? Todos esos puntos. Profe, Y bueno, el cuadro ese ¿sí? que mostró hoy de los 5 tipos de imagen va a pasar. Le voy a pasar al grupo, ¿sí? Les voy a pasar al grupo. Ya lo pasaron. Ah, ya lo Mariela pasaron. ya mandó ya. Ah, bueno, Bueno, me tengo que fijar. Gracias. bueno,
Igual está en internet, hay videos. Está en el video también. Está en que el profe video pasó, también. por si se quiere entender mejor, el profe Sí, en explica. el video yo explico, ahí me tomo el tiempo. Véanlo si quieren repasar al que no le quedó claro. Y bueno, hasta ahí, hasta acá llegamos. Que tengan buen fin de semana. Bueno, nos vemos. ¿Algo Chau, que chau, tenga que igualmente. decir, profesor? Profe, muchas gracias. Nada, bueno, Gracias, profe, que tenga un feliz día mañana. Dale, chau, chau, profe. Dale, feliz día Igualmente. para los dos. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Buen chao, fin de- chao. Igualmente. Chao, chao. Chao, profe, feliz día. Gracias. Chao. Profesor Faseschi, estamos bien, ¿no? Hicimos lo que es lentes convergentes y el ejercicio de lente divergente. Sí, está perfecto. Ahora el martes arrancamos una estática. Estática. Metrología ya no Sí. se va a hacer, ¿no? Porque ya Después, se hizo. ¿Otra vez? Yo pensé que... no, estática y después se ve acumulación de errores, que eso no se vio. Ah, cierto. Cuando es producto, división. Sí, sí, sí. sí. Ah. Falta eso. Pero va a ser rápido, me imagino, una clase. Sí. Está. Sí, Bueno, profesor, que tenga... Que Dale, pase... Juan. Estamos hablando. Cualquier cosa me escribe. Yo voy a editar el video y lo subo. Y subo al aula Sí, también. sí. Vos tenés acceso. Dale, Juan. Nos Muy vemos. bien, che. Felicitaciones. No, de Chao, nada. chao. Chao.